Cuidado con el descuido. Así tal como lo escuchaste. Escúchame, escúchame. Cuidado con el descuido. Son cientos y cientos de cristianos, iglesias completas, ministerios, pastores, evangelistas, líderes, predicadores, que han caído en un gran descuido espiritual. Se puede sentir, se puede palpar en la iglesia. Usted lo puede ver, porque cuando un hombre y una mujer están buscando a Dios, se nota por sus frutos, por su proceder, su forma de hablar, su forma de pensar, sus acciones. Por eso Cristo no se equivocó cuando dijo: por sus frutos los conoceréis. Y usted sabe perfectamente bien cuando ya usted se está descuidando espiritualmente. Y yo espero que este mensaje sea un mensaje de alerta, sea un llamado de parte de Dios para la iglesia, para todos aquellos que queremos servir a Dios, que queremos ir al cielo y servirle a Dios con todo el corazón. Ten mucho cuidado, pastor, evangelista, siervo de Dios. Yo sé que tú tienes un llamado. Yo sé que la unción de Dios está contigo. Yo sé que tienes conocimiento bíblico. Yo sé que posiblemente has marcado una historia. Pastoreas quizás una iglesia muy grande. Estás al frente de un ministerio que Dios ha levantado en los últimos tiempos para la gloria de Dios. Pero yo te voy a decir algo. Nunca cometas el error de descuidarte espiritualmente. Nunca. Hay muchos siervos de Dios que por tanta ocupación, tanto ajetreo en el ministerio, han empezado a descuidar su vida espiritual, su relación con Dios. Y hoy nada más estás predicando por conocimiento, por lo que has aprendido, pero no porque arde una llama en el corazón, no porque tengas un mensaje que haya nacido en el corazón de Dios para el pueblo. ¿Cuándo ocurren estas cosas? Cuando hay un descuido espiritual. Por eso es que la iglesia está tocando fondo espiritualmente hablando. Por eso es que estamos viendo una crisis doctrinal, una crisis espiritual. Hoy se ve mucho glamour, muy buenos mensajes, pero la gente viviendo diferente a lo que predican. Tengamos muchísimo cuidado. Si tú sientes que el Espíritu Santo de Dios te está llamando en este momento y está tratando contigo, deja que te quebrante, deja que trate contigo. Ten cuidado con el descuido. El descuido ha hecho caer grandes hombres de Dios. Hizo caer a David, un hombre conforme al corazón de Dios. Hizo caer a muchos en los tiempos bíblicos. Está haciendo caer a muchos grandes hombres de Dios en los últimos tiempos. Es doloroso escuchar cómo en las redes sociales hasta se aprovechan del fracaso de los hombres de Dios. Se burlan, hacen videos exhibiendo su fracaso
eso no es un trofeo para la iglesia. Eso debería de ser motivo de lágrimas, de dolor. Nunca celebres el fracaso de alguien. Nunca. Porque estarías celebrando el triunfo del diablo. Gózate cuando alguien sea restaurado. Gózate cuando alguien, después de haber tocado fondo, después de haber caído, y que tú hayas orado por él y Dios lo haya restaurado, o Dios te haya dado una palabra para esa persona y que esa persona haya sido restituida. De eso debemos de gozarnos, pero no del fracaso de nadie. ¿Por qué están ocurriendo estas cosas? Porque la gente no está tomando con seriedad las cosas de Dios en los últimos tiempos. La gente está jugando con las cosas de Dios. Y esto incluye grandes hombres de Dios, pastores, evangelistas, líderes en las congregaciones. Está llegando un descuido tan grande en la vida de los cristianos en los últimos días que es alarmante. Hombres que en otro tiempo eran celosos de la santidad, celosos de la sana doctrina, celosos del comportamiento con pudor y modestia en las iglesias, celosos del altar, que nadie pasara en desobediencia y en pecado a los altares. Todo eso hoy no se ve en nuestros templos. ¿Por qué razón? Porque ha habido un descuido. Ha habido un descuido espiritual. Se ha apagado la lámpara de Dios en los altares. Muchos ministros están como Elí, que han descuidado su llamado, han descuidado su vida espiritual, han descuidado la vida de oración, la vida del ayuno, el estudio responsable de la palabra de Dios. Tomar este libro y predicarlo a nosotros mismos antes de llevarle el mensaje a los demás. Iglesia bendita del Señor, creo que Dios nos está llamando. ¿Qué ha pasado con tu vida? Ya no eres el mismo que tú eras antes. Acuérdate el día que te convertiste. Acuérdate aquel día que derramaste lágrima en un altar, llorando amargamente, pidiéndole perdón a Dios, y que fuiste sellados con el Espíritu Santo y tuviste ese encontronazo con el Hijo de Dios y lloraste amargamente porque te dolía haber pecado contra Dios. ¿Dónde dejaste ese tiempo? Poco a poco te fuiste acostumbrando a estar en un templo sentado, sin sentir a Dios, sin sentir su presencia. Hay miles de cristianos que ya se acostumbraron a vivir totalmente vacíos de la presencia de Dios. Y esto lo digo con profundo dolor como ministro del Evangelio. ¿Dónde están los cristianos de hoy en día que están buscando el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo? ¿Dónde están los hombres de Dios, los pastores, evangelistas, predicadores, que se encierran en su recámara secreta y no salen hasta que Dios les hable y les entregue el mensaje que tienen que llevarle a la humanidad? ¿Dónde están? Han caído en descuido. Son pocos los atalayas de Dios en nuestros días, porque hay un descuido descomunal en la iglesia de Cristo. Espero que este mensaje te despierte, te sacuda, despierte tu conciencia y te haga ver la realidad de lo que te estoy hablando. Me ha tocado predicar en tantos lugares, dentro de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Y es difícil encontrar un lugar donde la gloria de Dios
se derrame de tal manera que usted pueda decir en su corazón, aquí está Dios, es muy poco. La gente canta mientras está la alabanza, la música. Pero cuando llega el mensaje de la palabra, la gente está bostezando, viendo el celular, saliendo 2, 3, 4, 5 veces del servicio. Se salen del templo y vuelven a entrar. Una desconexión total, una indiferencia, una apatía a las cosas sagradas de Dios. ¿Dónde está el celo de Dios en el pueblo? ¿Dónde está el celo de Dios en la iglesia de nuestros días? ¿Dónde están los hombres que aman a Dios más que a su propia vida? Y que sus corazones se enardecen como enardecía el corazón de Pablo cuando llegó a Atenas, cuando vio la idolatría de la ciudad. ¿Dónde están esos hombres? Mire cómo están nuestros pueblos, nuestras ciudades, nuestras propias iglesias. Véalas cómo están. En un descuido total espiritualmente. ¿Y dónde están esos hombres que les enardece el corazón delante de la presencia de Dios? ¿Dónde están los Jeremías que lloran? Que sus ojos se vuelven fuentes de agua, llorando por los hijos de su pueblo. ¿Dónde están ahora? Si el descuido ha empezado en los altares, en los hombres que deben de estar ardiendo y que deberían de ser las antorchas de Dios en nuestros altares, hablándole al pueblo. Dijo un gran predicador inglés: estamos viviendo los tiempos donde los muertos le están predicando a los muertos. Necesitamos volver a la vida cristiana verdadera y genuina, a una búsqueda responsable de oración, de ayuno. La palabra ayuno es una palabra obsoleta en la iglesia hoy. La oración en los altares se terminó. Ya no existe. La gente llega a los templos a sentarse en las bancas, en las sillas, a esperar un espectáculo, a esperar el que va a cantar y el que va a traer un discurso motivacional, porque hay que subirle solamente las motivaciones a la gente, las emociones, que te sientas bien. Hoy la gente va a los cultos y nadie se siente mal, porque nadie predica contra el pecado, contra la rebeldía, la desobediencia, contra el descuido del tema que estoy hablando hoy. Nadie se siente incómodo, porque no hay un hombre que les despierte la conciencia y les haga ver su condición espiritual ante los ojos de Dios. Abre tu Biblia en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Y allí quiero empezar en esta hora. Presta profunda atención a lo que dice este libro sagrado, la Biblia. Y doy lectura a este pasaje con mucho temor y temblor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escucha que esto es palabra de Dios. Esta palabra es para ti. Esta palabra es para mí hoy. Escúchalo. 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, dice la Biblia: así que el que piense estar firme,
mire que no caiga. Dale gloria a Dios si tú estás firme. Dale gloria a Dios si estás orando. Dale gloria a Dios si estás congregándote en una iglesia con regularidad. Dale gloria a Dios si estás viviendo una vida de santidad, una vida de obediencia, una vida entregada, una vida íntegra, una vida de rectitud. Dale gracias a Dios si el temor de Dios todavía está en tu corazón. Si todavía sientes reverencia, temor y temblor delante de Dios. Si todavía sientes asco por el pecado, repugnancia por el pecado, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios si todavía la llama del Espíritu Santo de Dios arde en tu corazón. Glorifica a Dios por ello. Pero te tengo una palabra. Ten cuidado con el descuido. No dejes que nunca, escúchame, no permitas que nunca se apague esa llama que un día el Espíritu Santo de Dios encendió en tu corazón. No lo permitas. Siervo de Dios, pastor, con muchísimo amor y respeto te predico y te hablo esta palabra, porque eres un ministro del Evangelio y mereces respeto. Pero por favor no te descuides. Acuérdate que quién fue el que te llamó. Dios te llamó y te puso en un altar como atalaya de Dios, para que le avises al pueblo cuando el enemigo esté destruyendo al pueblo de Dios. Cuando el enemigo venga con esos ataques infernales para meter el pecado, para destruir la iglesia, para dividir la iglesia. ¿Dónde están los atalayas de Dios? Que avisen al pueblo de la condición espiritual de la iglesia. Satanás se nos ha metido el pecado a la iglesia, ha metido el mundo a la iglesia, ha metido la vanidad a la iglesia, ha metido el libertinaje en la iglesia. ¿Y dónde están los atalayas de Dios? Que le avisen al pueblo que el enemigo ya se nos infiltró en la iglesia, se nos metió. Yo sé que lo que te voy a decir es fuerte, pero Dios te demandará la sangre de esa gente que se pierda por tu culpa. Porque Él te puso como pregonero de la justicia, pregonero de la verdad. Nos llamó a predicar esta palabra sin quitarle ni agregarle. Nos llamó a predicar esta palabra y ser íntegros con el mensaje que Él nos diera. Nunca adulterar la palabra, sino defender la verdad, aún con la vida si nos tocara que hacerlo. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso este pasaje que te he leído ha sacudido mi conciencia, mi vida, de la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. No te fíes, no te descuides. Si te sientes bien, como te digo, glorifica a Dios. Dale gracias a Dios. Pero aquí dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Al diablo no le interesa el que esté en la barra, el que esté en la discoteca, el que esté en las drogas, el que anda en la delincuencia, el que esté en adulterio, el que está viviendo en un libertinaje total, el que está practicando el pecado dentro de la iglesia. El diablo más bien celebra que la gente viva de esa manera, porque nadie se salva por cargar una Biblia o por estar en una iglesia. Somos salvos por gracia, pero el que es salvo por gracia vive lo que dice la palabra. Esto es urgente. Es un llamado de carácter urgente para todo el pueblo de Dios.
Las cosas no están bien. La iglesia está pasando por la peor crisis espiritual por culpa de muchos de los que estamos en los altares. Porque estamos totalmente enfocados en otras cosas, entretenidos, y nos descuidamos de nuestro llamado, nuestro verdadero llamado delante de la presencia de Dios. Por eso yo te digo, este pasaje de las Escrituras es para todos aquellos que en este momento estamos buscando a Dios con todo el corazón. Pero al mismo tiempo es una seria advertencia de parte de Dios para nosotros. Así que el que piensa estar firme, mire, preste atención, que no vaya a caer. Están cayendo muchos en estos últimos días. Están cayendo grandes predicadores, grandes pastores, evangelistas, líderes de la iglesia, músicos. Es más, hay músicos que están viviendo en pecado, predicadores, pastores que están viviendo en pecado, una doble vida. ¿Por qué te pasó eso? Simplemente porque te has descuidado. Cuando el descuido llega, el temor de Dios se va del corazón del ser humano. Y Satanás hace fiesta. Vuelvo y te repito, el diablo no está preocupado por los que están en la barra, en la discoteca. El diablo está preocupado por los que viven en santidad, por los que arden en el poder del Espíritu Santo, por los que viven la palabra, por los que están en un templo sirviendo a Dios en espíritu y en verdad. Por esos está preocupado el diablo, porque esos no le pertenecen. Somos propiedad de Dios. Somos gente sellada con el Espíritu Santo. Somos salvos por fe. A esos es que el diablo le lleva hambre. El que está en sus manos es de él. Pero si te le escapaste, ¿tú crees que el diablo lo va a celebrar? ¿Crees que el diablo te va a ayudar a llegar al cielo? No, hará lo imposible por hacerte caer en pecado. Mire cómo están las iglesias hoy en día. Iglesias que en otro tiempo defendían la sana doctrina, predicaban la sana doctrina, practicaban la sana doctrina. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con todas esas iglesias? ¿Qué pasó con esos predicadores, esos pastores? ¿Qué los hizo cambiar? ¿Cambió la Biblia? No. Esta palabra es eterna. El cielo y la tierra pasarán, dijo Jesús, mas mi palabra no pasará. Sea bendito el nombre de Jesús. Llévate esta palabra en el alma, en el corazón. Así que el que piense estar firme, por favor te lo ruego, mira que no caigas. Ya hizo mucho daño Satanás. Ha causado dolor en la iglesia de Cristo. Mire cuánto adulterio en la iglesia. ¿Y sabe cuál es lo peor de todo? Que estamos empezando a ver el adulterio como una práctica aceptada por Dios. Estamos empezando a enseñarle a la iglesia. Solo falta que digamos que el adulterio no es pecado. Eso es lo único que falta. Porque ahora en lugar de decirle a las personas, mire, el adulterio es uno de los pecados más abominables delante de la presencia de Dios. Y ningún adúltero entrará al reino de los cielos. ¿Pero qué estamos haciendo hoy?
Dios entiende tu situación. Dios sabe que no te puedes quedar solo. Usted cree que cuando estemos en el cielo Dios va a decir que eso estuvo bien. El pecado es pecado. Y si alguien se quiere salvar, tiene que apartarse del pecado. No porque se salve por obras, porque la salvación es por gracia. Pero la Biblia dice que en el cielo nada inmundo entrará. Nada. Cuando una persona es alcanzada por la gracia de Dios, lo primero que ocurre es la santificación en su vida. Un nuevo nacimiento. Y una de las cosas que ocurren en una persona que se encuentra con Dios es que empieza a sentir repugnancia por el pecado, asco por el pecado. Te pregunto, ¿sientes asco por el pecado? ¿Te ofende, te duele ofender a Dios? ¿Sientes dolor cuando le has fallado a Dios? ¿O tú eres de aquel montón de cristianos de hoy en día que cometen pecado y ellos andan como si nada ha pasado, haciendo fiestas, celebrando, riéndose? Entran a los templos y ni tan siquiera oran. Después de que cometieron pecado, en lugar de estar todos los días en la casa de Dios llorando amargamente y buscando la misericordia de Dios, usted los mira que es cuando más faltan a los cultos. Se quedan en la casa, desanimados, como si el pecado fuera un asunto tan leve, tan sencillo como tal. No, mi hermano, la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cuidado con el descuido. Iglesia, recapacitemos. Lamentablemente muchos de los hombres que en otro tiempo estuvieron firmes, muchos de ellos ahora están en pecado, en desobediencia, en rebeldía. Por eso es que Dios no se equivoca en lo que dice. Dios nunca se equivoca, nunca. Y Dios siempre llega a tiempo. Y estoy seguro que hoy está llegando en el momento perfecto cuando más lo necesitaba. Si tienes que llamar a toda la iglesia a reconciliarse, llámala. Si tenemos que ser nosotros los pastores, que tenemos que dar el ejemplo y reconocer que nos hemos descuidado espiritualmente, hay que reconocerlo. Eso es de valiente. Pararse en un púlpito y decir a la iglesia, yo siento que nos hemos descuidado. Siento que no estamos buscando a Dios. Siento que algo no está bien en nuestra vida espiritual. ¿Cómo me encantaría a mí? Porque es que predicarle a otros es fácil. Señalarle el pecado a otro es fácil. Pero es de valientes cuando reconocemos nuestra necesidad. Iglesia bendita, ten mucho cuidado con el descuido. El tiempo se nos acaba. Cristo viene por su pueblo. Son pocas las oportunidades que nos quedan. Aprovechémoslas al máximo. Despierta, iglesia amada, despierta. Despierta que Cristo nos está llamando. Nos está llamando, iglesia bendita de Jesucristo. Corre, avanza. No lo pospongas, no lo dejes para otro día. Es hoy. Si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. Si Dios te tiene en el templo, si Dios te tiene adorando su nombre, si te tiene viviendo la palabra, viviendo en santidad, si estás en la casa de Dios fielmente sirviéndole a Dios, no te descuides, sigue adelante, sigue marchando, sigue predicando la verdad,
Sigue defendiendo la sana doctrina. Sigue viviendo lo que dice la palabra de Dios. No te salgas. Aunque aquel ya no quiera, aunque aquel te diga que Dios solo ve el corazón, aunque el otro te diga que eso no es pecado, pero si la Biblia te dice a ti lo que tienes que hacer, haz lo que dice la Biblia por encima de lo que diga el hombre. Tu compromiso es con Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, decía la iglesia primitiva. Le dice el apóstol Pablo en el verso 13, después de este pasaje que hemos leído: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Me encanta lo que Pablo le dice aquí en este pasaje. Porque muchas veces justificamos diciendo: hermano, es que yo soy débil. Hermano, es que la prueba, la tentación era demasiado grande. No hay tentación que no sea humana. Eso dice aquí: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. En otras palabras, nunca pasarás por una tentación que tú no la puedas sobrellevar. Dios te dio una salida. Si estás siendo tentado en este momento, mientras yo predico esta palabra, no cometas pecado. Pon en alto el nombre de Dios. Demuestra que Cristo reina en tu corazón, que estás muerto al pecado. La tentación no es para que caigas en pecado, es para que pongas en alto el nombre de Dios y avergüenza al diablo, avergüenza a los demonios. Destruye ese plan macabro, satánico, infernal que Satanás planificó para destruir tu familia, destruir tus hijos, para que cayeras en adulterio, en fornicación. Escapa por tu vida. Si estás sintiendo atracción hacia la mujer que no es tu esposa, hacia el hombre que no es tu esposo, y has empezado en amoríos, en textos, en llamadas, en miradas coquetas, escapa por tu vida. No te descuides. Cuando ya uno empieza a sentir algo aquí en el corazón, atracción hacia aquella persona que no es tu esposo o tu esposa, ten cuidado. Si te descuidas, pronto estarás viviendo en adulterio y sabrás la amargura del dolor, de la destrucción que causa el pecado del adulterio. Al grado que estas heridas no se sanan fácilmente. Son destructivas, son infernales. Si nadie te lo ha dicho, te lo predicaré. Quítate la venda de los ojos. Mentira de Satanás que te está diciendo que vas a tener un placer que te va a hacer sentir el hombre más dichoso de la vida, del mundo. O la mujer más hermosa, atractiva, que hace caer a cualquier hombre. Ten cuidado, porque después tendrás que estar viendo hacia el piso, humillado. Destruirás a tu familia, destruirás a tus hijos, destruirás tu vida espiritual, que es lo más importante, tu relación con Dios. Y Satanás, después de que te haga pecar, se burlará en tu cara. Siervos de Dios, cuídense. Pastores, mantengan la distancia. Guardémonos para Dios. Tengamos un comportamiento y una postura digna de un hombre llamado por Dios. Los pastores de Dios no andan coqueteando a ninguna mujer. Con eso no se juega. No te descuides. Olvídate de la madurez. Porque hay gente que dice: yo soy maduro, hermano.
A mí el diablo no me bota. Aquí dice la Biblia, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Demuestra tu madurez comportándote como verdadero siervo de Dios. Y deja de andar sacando pecho y orgullo diciendo yo soy el apóstol tal, el pastor tal. No, no. Pon a Cristo sobre todo. Aférrate de la mano poderosa de Dios y no te apoyes en tu propia prudencia, como dice Proverbio. Fíate de la mano de Jehová. El hombre sabio busca a Dios. Cuando llegue la tentación son grandes oportunidades para demostrarle al diablo sus demonios y al mundo entero que Cristo nos redimió, nos rescató, nos salvó para la gloria de su nombre. Pongamos en alto este evangelio. El evangelio está sufriendo lamentablemente por el descuido que ha pasado dentro de la iglesia de Cristo. Y no estoy hablando solamente de la iglesia, estoy hablando de líderes que están en un descuido total. Y uno lo sabe, hermanos, uno lo sabe. Cuando uno deja de buscar a Dios, cuando uno deja de consagrarse, cuando uno deja de orar, cuando uno deja de buscar a Dios genuinamente, uno lo sabe. El primero que lo sabe eres tú mismo. Lo que pasa es que el diablo te pone una ceguera espiritual, te pone una venda en los ojos y no te hace ver la realidad de tu condición espiritual. Pero para esto Dios ha levantado este ministerio, para ser atalaya de Dios en estos últimos días, para hablarle a la iglesia, para hablarle a los pastores, para despertar. Cuánto anhelo despertar la iglesia. Cuánto anhelo que Satanás no destruya un pastor más, un hermanito más de la iglesia. A nadie le duele el fracaso de la iglesia en estos últimos días. Cristo murió por nosotros en la cruz, pagó un precio caro. Son cientos de cristianos que están en nuestros templos viviendo en fornicación, viviendo en pecados inmorales, en pornografía. Cientos de cristianos, jóvenes, caballeros, damas, que son adictos a la pornografía, atados por espíritus de lascivia. Por eso es que llegan a los templos con una mente morbosa, sucia, deseando la mujer de su prójimo. No hay respeto, no hay pudor. No respetan la esposa de otro ni el esposo de otra. Porque el temor a Dios se ha apartado, porque hay un descuido espiritual. Aunque esta palabra te suene suave, mira, el descuido es destructivo. Yo conozco gente que antes era llena del Espíritu Santo, gente que Dios usaba, gente que Dios le usaba en los dones del Espíritu, gente con una unción sobrenatural en sus vidas, pero llegó el descuido y hoy son cadáveres espirituales. El Señor le dijo a una de las iglesias del Apocalipsis: tienes nombre de que vives, pero estás muerta. ¿Por qué? Por el descuido, iglesia bendita del Señor, por el descuido. Deja que el Espíritu Santo de Dios hoy te quite la venda de tus ojos. Esta es una palabra que debe de despertar la iglesia de Cristo en los últimos días. Hagamos que este mensaje corra, compártelo. Necesito que esta palabra llegue al mundo entero. Hay necesidad de despertar la iglesia. Por eso dice aquí el apóstol Pablo: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, gracias, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. ¿Escuchaste bien? Dios no dejará que seáis tentados más de lo que tú puedes resistir. ¿Sabes lo que te está diciendo Dios en este momento? Escúchame, tú que estás siendo tentado.
Tú que estás a punto de cometer un pecado terrible delante de Dios. Fiel es Dios. Agárrate de su mano. Fiel es Dios, dice aquí, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Vamos, vete a orar. Clama al Dios de la gloria. Y repítele lo que dice su palabra. Señor, tú dijiste que tú eras Dios fiel y que no dejarías que yo fuera tentado más de lo que yo podía resistir. Si ya no puedes, si sientes que estás a punto de sucumbir, de caer en ese pecado, corre, tírate de rodillas en este momento mientras yo hablo esta palabra y habla con el Dios de la gloria y dile que aquí hay un pasaje que dice que Él es fiel, que Dios es fiel, aleluya, y que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir. Dile a Dios la verdad, dile que tú ya no puedes. Dile que tú estás a punto de cometer pecado. Dile que ya no soportas la tentación que tienes. Ve y habla con Dios. Tírate de rodillas. Derrama lágrimas delante de la presencia de Dios. Tú que empezaste con ese jueguito con el sexo opuesto y ahora estás enamorado de esa persona, ve y habla con Dios. Corre, habla con Dios y dile, tú dijiste, aleluya, que no dejarías que yo fuera tentado más de lo que podía soportar. Tú lo dijiste, si yo ya no puedo, dile, Dios no se va a escandalizar porque tú le digas eso. Él quiere oír la verdad. La Biblia dice en el Salmo 51:6, he aquí que tú amas la verdad en lo más íntimo. Dios quiere escuchar la verdad que salga de tu corazón. Dile la verdad. Dile que tú estás enamorado de la persona equivocada. Dile que tú ya no tienes fuerza para levantarte, pero no caigas en pecado. No caigas en pecado. Y si ya fracasaste, ve y humíllate. Humíllate ante la presencia de Dios. Pídele perdón a Dios. Dile a Dios que te limpie con su sangre, con la sangre del Cordero. Porque son miles y millones de personas que están muriendo mientras yo predico esta palabra y están cayendo al infierno. Por eso le he rogado al Dios de la gloria que me dé la oportunidad de predicar este mensaje y alcanzar al mundo entero para Jesucristo. Me urge llevar este mensaje. Siento una carga en mi corazón por predicar esta palabra. Deseando que Dios despierte a miles y miles que están en la iglesia, que genuinamente quieren un cambio de vida, que están cansados de libertinaje, cansados de estar en iglesias liberales donde se permite de todo, cansados de ser hipócritas, porque la gente es consciente de la verdad. La Biblia dice, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. A veces nosotros queremos pelear contra la palabra, contender contra la palabra. Quisiéramos que la palabra dijera algo diferente para que nos permitiera, nos diera la licencia de vivir como nos da la gana, pero no se puede. Esta palabra no se puede adulterar. Y yo sé que muchos de ustedes que están en iglesias liberales, donde les dicen que Dios solo ve el corazón, donde se permite libertinaje, la carnalidad, donde se permite que la gente vaya a los altares como les dé la gana, sin ninguna reverencia ni respeto a la santidad de Dios. La gente sabe aquí adentro que no están bien delante de Dios. Aunque te estén diciendo que Dios te ama y que Dios no le importa cómo tú andas, que el amor de Dios es más que eso. Pero también te quiero decir que la santidad de Dios también demanda santidad. La Biblia dice, sed santos porque yo soy santo. Él es santo y demanda que su iglesia sea santa, que su pueblo sea santo. Por eso no te descuides. Si tienes que escapar por tu salvación, escapa. Salte, corre, avanza. El tiempo se nos acaba. Quedan tan pocas iglesias comprometidas con Dios.
La mayoría han caído en un descuido espiritual. Satanás está dando la estocada final porque él sabe que el tiempo se le acaba. Y te lo voy a mostrar con la Biblia. El diablo sabe que el tiempo se le está acabando. Él lo sabe. Él lo sabe. Él sabe que está peleando su última batalla. Apocalipsis 12:12 lo dice. Ay de los moradores de la tierra, porque Satanás ha descendido contra vosotros con gran ira, porque sabe que le queda poco tiempo. Apocalipsis 12:12. Así lo dice la Biblia. Ay de los moradores de la tierra. Ay. La ira del diablo en los últimos tiempos va a ir incrementando. Vamos a ir viendo más apostasía, más desenfreno, más tiempos como Sodoma y Gomorra. Estaremos viendo tiempos apocalípticos. Hay de aquellos que no busquen a Dios. Hay de aquellos que no se consagren. Hay de aquellos que vivan descuidados en estos últimos tiempos. Son cientos de cristianos que no se van a poder levantar, no se van a poder restaurar. Lamentablemente lo digo con dolor y angustia. Muchos de los cristianos no se van a poder restaurar porque han caído en un descuido espiritual tan grande, pero tan grande, que lamentablemente la iglesia está pagando un precio caro. Iglesia bendita de Jesucristo, ha llegado el tiempo de que nosotros recapacitemos, reflexionemos. Deja que el Espíritu Santo de Dios trate con tu vida. Deja que Dios te redarguya con su palabra. Te quite la venda de tus ojos. Y óyeme bien. Y voy a terminar de leerte este pasaje. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Mira dónde está la salida y escapa por tu vida. Porque Dios te ha dado una salida. Te ha dado poder, te ha dado autoridad, te ha dado dominio propio. Tú puedes decir que no a ese pecado. Tú puedes pararte firme y decirle en la cara al diablo: te equivocaste conmigo. Te equivocaste con mi matrimonio. Te equivocaste con mi familia. Te equivocaste con mi iglesia. Te equivocaste con mi ministerio, con mi llamado. Te equivocaste de cliente, Satanás. Vamos, vamos, iglesia. Pon en alto el nombre de Jesucristo. Que Satanás salga avergonzado y no termine siendo tú el que termines avergonzado. Iglesia bendita del Señor, el tiempo se nos acaba. Escucha, por favor. Estoy por concluir este mensaje, pero necesito que me prestes atención. Compártelo, comparte por favor. Que es tiempo, suscríbete al canal y comparte el video, compártelo. Hagamos que esta palabra corra, corra. Ayúdanos a predicar esta bendita palabra. El tiempo se nos acaba. La iglesia ha caído en un descuido espiritual muy grande y necesitamos enviarle este mensaje al mayor número de cristianos posible en el mundo entero. Ayúdanos para la gloria de Dios, no para nosotros, para la gloria y honra de nuestro Dios. Haz que esta palabra llegue a donde está la necesidad, a donde esté ese hermano que en otro tiempo predicaba, hablaba en lenguas, estaba lleno del Espíritu Santo, vivía una vida pura, una vida de santidad, pero llegó el descuido porque no le prestó atención a lo que dice la palabra. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. El tiempo se nos acaba. Se nos acaba. Escuche bien lo que dice Romanos capítulo 13. Esta palabra va dirigida a nosotros los cristianos y a los no cristianos también. Escucha atentamente. Y esto dice Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 11 en adelante. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño.
Si algo la iglesia tiene que saber, es aprender a conocer los tiempos que estamos viviendo. La Biblia dice claramente que los últimos días vendría la apostasía. Dígame usted si eso no es verdad. Bendita sea esta palabra, porque es una palabra viva, eterna. Por eso es la bendita palabra de Dios, la única que te puede revelar el futuro. El futuro de tu vida no está en las manos del brujo, del santero, del hechicero, ni en la bola de cristal. ¿Quieres conocer tu futuro? Lee la Biblia. El Dios eterno es el único que puede revelar el pasado, el presente y el futuro, porque Él es omnipresente y es omnisciente. Escúchalo, iglesia bendita del Señor. Y esto conociendo el tiempo que es ya, no mañana, no pasado mañana, no lo pospongas, que es tiempo ya, que es ya hora de levantarnos. Iglesia, llegó la hora de levantarnos. Vamos, no continúes en ese descuido. ¿Hasta cuándo vas a permitir que el diablo te tenga pisoteado? ¿Hasta cuándo vas a permitir que Satanás esté barriendo contigo, se esté mofando de ti, burlándose, acusándote? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a continuar con ese descuido en el que has caído? Oye palabra de Dios. Deja que Dios te sacuda hoy. Deja que Dios te despierte en este momento. Vamos, siervos de Dios, pastores, evangelistas, predicadores, líderes de la iglesia. Dice la Biblia, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Llegó el momento que hay que despertarnos de ese sueño, de ese sueño espiritual donde el diablo ha metido cientos de iglesias en los últimos días. Iglesias adormecidas, muertas, vacías de la presencia de Dios. Iglesias donde usted entra y usted siente una opresión satánica, cuando la casa de Dios debería de estar saturada, empapada de la chequina, de la gloria de Jehová. Así debería de ser. Pero dice la Biblia, esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Escucha atentamente y bendita sea esta palabra, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Cada día estamos más cerca, estamos más cerca. Se nos acaba el tiempo, se nos acaba el tiempo. Hoy estamos más cerca que ayer, mañana estaremos más cerca que el siguiente día. Iglesia bendita de Jesucristo, son cientos de personas que en estos últimos días están posponiendo su búsqueda de la presencia de Dios. Lo están dejando para otro día, para mañana, para cuando les quede chance, hasta que salgan de la deuda, de los problemas que tienen. No, busca a Dios ahora. No hay garantía el día de mañana. El tiempo se nos acaba. Y una de las cosas que la iglesia y el pueblo de Dios y todo ser humano tiene que aprender a conocer bien los tiempos. Pero lamentablemente muchos están como hipnotizados por Satanás, enceguecidos. Estamos viendo los cumplimientos de la palabra, cumplimiento de todas las profecías bíblicas. Estamos viendo ya la manifestación del hombre de pecado, de la apostasía en todo su esplendor dentro de las iglesias evangélicas. Que nunca nos imaginamos ver las abominaciones y aberraciones que se están haciendo en los altares, en los templos hoy en día. Y la gente está como si fuera ignorante de la palabra de Dios. Evangelio de la prosperidad, donde solo te hablan de dinero. Pacta con Dios, dale tanto y Dios te sanará. Mentiras del diablo, cuando la Biblia dice que por sus llagas nosotros fuimos curados. Pero lamentablemente, ¿por qué está pasando esto? Porque la gente no se está dando cuenta de los tiempos que estamos viviendo, que ya es hora de levantarnos del sueño en que hemos estado. La iglesia ha estado dormida,
La iglesia ha estado muerta. La iglesia ha estado totalmente indiferente, apática a las cosas espirituales. ¿Dónde ve usted el derramamiento del Espíritu en los templos hoy? Si la gente entra, hermano, a textear dentro de los cultos. La gente está platicando entre ellos. Nadie, casi nadie usted ve orando en los altares. Los altares están desiertos en nuestros templos. Hay gente, como le digo, llega al templo a sentarse como si estuviera llegando a una sala de cine o a un espectáculo, que solamente hay que esperar que suban los que van a cantar, los que van a predicar, los que van a enseñar. No, usted es parte del culto. Usted debería de ir correr al altar a derramar su alma y a clamar por este mundo que se está perdiendo, por cientos de miles de almas que están cayendo al infierno mientras nosotros estamos danzando y brincando en las iglesias. Y el mundo perdiéndose allá afuera. Es lamentable lo que está pasando. Repito, la Biblia dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Él no retarda sus promesas como algunos la tienen por tardanza. Dice la Biblia, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si Cristo no ha venido, es porque te ama a ti. Si Cristo no ha venido, es porque ha visto tu descuido, iglesia. Es porque ha visto tu descuido, siervo de Dios. Y te ha dado tiempo para que te arregles, para que te arrepientas, para que busques a Dios. Muchos por eso ya dejaron de predicar de la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos dicen, hemos predicado por tantos años y Cristo no ha venido. Que no estás viendo las profecías bíblicas cumplirse. Que no miras cómo la apostasía se está viendo en las iglesias, en todo el pueblo de Dios. Como hombres perversos, como los llama la Biblia, están en los altares y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Que vendrán, dice el apóstol Pablo, hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, avaros, amadores de los deleites más que de Dios. ¿No es eso exactamente, tal como lo describe la Biblia, lo que están viendo nuestros ojos en los últimos días? ¿No es eso lo que usted ve en las redes sociales, en las mega iglesias y aún en las iglesias pequeñas? Porque esto es parejo. Bendito sea Dios. Cuidado con el descuido, iglesia. Voy a ir concluyendo con estos pasajes. Dice el verso 12, y atento a esto, la noche está avanzada. Iglesia, iglesia de Jesucristo, la noche está avanzada. Se nos termina el tiempo. Dice aquí el texto sagrado, Dios hablándole a su pueblo con amor en estos últimos días y recordándole, la noche está avanzada. Te quedan poco tiempo, nos quedan pocas oportunidades. La noche está avanzada y se acerca el día. Se acerca el día, iglesia. Muchos lo lamentarán, llorarán, gimirán. Desearán tenernos allí como predicadores. ¿Dónde están aquellos que pregonaban la verdad? ¿Dónde están aquellos que hablaban de la santidad? ¿Dónde están aquellos que predicaban la Biblia sin quitarle ni agregarle? Nos habremos ido con el Señor. Ya no estaremos aquí. Por eso te estoy predicando en este día. Y dice el consejo bíblico, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Desecha todo lo que sea pecado, todo lo que sea desobediencia, todo lo que sea de las tinieblas, deséchalo. No importa lo lindo que parezca, los placeres que te den, deséchalo. Cuidado con el descuido. Muchos estuvieron llenos del Espíritu Santo y hoy están vacíos. Muchos predicaron esta palabra
Y hoy son enemigos de esa palabra que predicaban. Hoy niegan la verdad. Termino diciéndote, ten profundo cuidado con el descuido, porque la noche está avanzada y se acerca el día. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Si quieres aceptar, reconciliar, quieres pedirle a Dios perdón de todo corazón, quiero orar por ti. Quiero orar por ti con todo mi corazón. Si estás enfermo, si estás oprimido, si has perdido tu hogar, déjame orar por ti. Si estás en un hospital, en una cárcel, vamos a orar por ti. Haz esta oración conmigo para aquellos que por primera vez van a aceptar a Cristo como su Salvador, que no saben ni lo que es orar. Orar es hablar con Dios. Habla con la mayor honestidad y sinceridad que tú puedas, porque Dios quiere oír, no lo que yo te diga que repitas, sino lo que salga de lo más profundo de tu corazón. Dile: Señor Jesús, en este bendito momento te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Perdóname. Límpiame con tu sangre. Santifícame y séllame con tu Santo Espíritu. Me duele tanto, tanto haber pecado, haberme descuidado, haberme apartado de tus caminos, haberte ofendido. Me duele tanto. Perdóname, Jesús. Te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida y no te acuerdes nunca más de mis pecados. A partir de este momento, te invito a que seas el Señor de mi vida. Te entrego el timón de mi vida para que tú lo dirijas. Y de hoy en adelante, quiero ser tu siervo, tu sierva. Quiero amarte más que a mi propia vida. Gracias, Jesús, por haber llegado a tiempo. Amén y amén. Si has hecho esta oración y has sido sincero con Dios, voy a orar por ti y por todos los que tienen necesidad y problemas y enfermedades. Padre, en el nombre de Jesús, te presento a todos aquellos que están en este momento arrepentidos, llorando, muchos de ellos amargamente, porque te han ofendido. Límpialos con tu sangre, santifícalos, purifícalos, y que nunca, nunca más vuelvan a ser los mismos. Yo te ruego, mi Señor, que escribas sus nombres en el libro de la vida, que los selles con tu Santo Espíritu. Y te pido también por aquel que esté enfermo, por tus llagas, recibe tu milagro en el nombre de Jesús. Al que está atado, libéralo. Rompe esas cadenas, ataduras en el nombre de Jesucristo. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Queremos agradecerte por este tiempo que has pasado con nosotros escuchando la palabra de Dios. Y de una vez también agradecerte profundamente, y valga la redundancia, por compartir este mensaje con todo aquel que lo necesite. Ayúdanos a predicar. Y por último, quiero dejar un consejo. Si alguien te pide dinero a nombre del pastor David Gutiérrez en las redes sociales, en Facebook, donde sea, nunca envíes un solo dólar. Yo no dedico estos medios para pedir dinero, solamente para predicar el evangelio. Somos un ministerio de fe que dependemos de Dios.
Y cuando alguien nos envía una ofrenda de amor, un óvulo de amor, lo recibimos para seguir predicando el Evangelio, pero nunca usamos los medios para pedir. Así es que si alguien te pide a nombre mío, lo primero que tienes que decirle es: el pastor David Gutiérrez no usa los medios para pedir dinero. Y cuando yo siento dar una ofrenda, la doy voluntariamente, no porque él me lo haya pedido. Que Dios te bendiga y gracias por este tiempo que nos has permitido estar contigo. Espero que la paz de Dios inunde tu corazón y la de tu familia. Y si no nos vemos aquí en la tierra, nos vemos en el reino de los cielos. Que Dios te bendiga.